Vamos a empezar con el propósito de lo que voy a presentarles. El propósito simple y llanamente es de preparar al personal responsable de servicios de emergencia a entender la función de evaluación de daños. Esta sección consistirá esta noche de la exposición de los métodos existentes de los que se están utilizando corrientemente para llevar a cabo la evaluación de daños, al igual que la aplicación del terreno. Obviamente que nosotros no trabajamos en evaluación de daños en vacío, entonces vamos a tratar de generalizar todos los conceptos, siempre teniendo en cuenta que cuando se hacen censo de daños siempre se están buscando censo de daños o información de sistemas urbanos. Esos son algunos de los sistemas en una ciudad a los que ustedes van a mirar cuando se está haciendo una evaluación de daños. O sea que lo primero que se mira son edificaciones, no solo edificaciones de la población donde vive la gente, sino que también se van a mirar las edificaciones o las estructuras del gobierno mismo, las estructuras que existen alrededor de todos ustedes, sistemas de transporte. En el sistema del transporte no solamente van a mirar ustedes los vehículos mismos, los aviones, los carros que queda después de que un desastre impacta a una comunidad, sino también la infraestructura que va a apoyar esos sistemas de transporte, los aeropuertos, los puertos navieros, al igual que las carreteras que existen dentro de esos sistemas urbanos. El otro sistema que se mira con mucho cuidado es el sistema de comunicación, obviamente, y no solamente en comunicación, como ya se ha repetido varias veces, se trata o se habla de los medios de prensa, radio, televisión, sino los otros medios de comunicación que le permiten a la población normalizar o sentirse un poco más normalmente después de un impacto de un desastre. Estamos hablando, por ejemplo, de radios, de teléfonos, la forma en que ellos puedan volver a restablecer ese lazo de comunicación. Esos son trabajos que hace una persona que se embarca en un censo de daños o en una evaluación de daños. Luego también se mira la infraestructura, en qué capacidad quedó la infraestructura después de un impacto, qué tan averiada está toda esa cuestión de cañerías, de tuberías, todo lo que ustedes llamen o tengan concepto de infraestructura dentro de sus países. El abastecimiento. En los terremotos por lo general no se pierde comida, ¿no? La comida queda intacta, la comida queda en los abarrotes, queda en las tiendas, queda en los supermercados, pero en sí lo que se afecta, porque ya se han afectado estos otros sistemas, es el abastecimiento a la población de todo lo que ellos necesitan, de los insumos urgentes o los insumos inmediatos para poder restablecer un patrón de vida normal. Luego hay otros elementos que no son tan medibles o que no son tan apreciables, o sea que no se pueden contar, cosas que no se pueden contar con números, y está el sistema social, el sistema de salud y el sistema del gobierno. Ustedes deben de tener muy presentes, por lo menos en los Estados Unidos, una de las funciones más importantes de la agencia federal para el manejo de desastres es el restablecimiento del gobierno local. Entonces eso es una de las cosas que se mira, ese gobierno local, ese gobierno a nivel de campaña o a nivel de comuna, como la llaman aquí en Chile, ¿cómo está? Se murieron todos los gobernantes, lo que pasó en Managua durante el terremoto, destruyó todo el sistema de gobierno, entonces no se funcionaba muy bien. Y eso es uno de los sistemas a los cuales se mira cuando se hace una evaluación de daños en el sistema urbano. Ahora, por el otro lado, o en contraste, el sistema rural mira a otra clase de sistemas, o dentro de una evaluación en un área rural se miran otros sistemas, los agrícolas, agropecuarios, transporte y otros sistemas muy parecidos a los sistemas urbanos. O sea, quiero que tengan esto en mente, en contexto, porque yo sé que la realidad nuestra, la realidad latinoamericana es diferente. En un país, tomemos por ejemplo al Perú, donde he tenido bastantes visitas, está la gente que vive en la región urbana, está la gente que vive en la región de la selva, también está la gente de la región andina, y cada uno de ellos tiene, o cada una de esas poblaciones tienen necesidades muy diferentes y tienen sistemas definitivamente muy diferentes uno de otros. O sea que vamos a tener eso atrás de nuestra mente cuando estemos discutiendo todos estos procesos generales que les presentaré. Ahora, el objetivo del aprendizaje, obviamente que todos queremos saber qué es lo que se va a aprender o qué vamos a aprender. Yo prefiero mirar estos objetivos casi en la misma manera que está dibujado el triángulo de la defensa civil. Uno de los objetivos
primordiales de cualquier evaluación de daños, el censo de daños, es el reconocimiento de la importancia y el valor de la función misma. Cuando tenemos un impacto, y ustedes cuando tienen el impacto, tienen la responsabilidad, tienden a estar bombardeados con 50.000 y una diferentes pedazos de información o requerimientos de su tiempo. Lo que se debe de hacer siempre es tener claro y tener pensado de que la función misma de evaluación de daños debe de ser una función muy aparte y debe de tenerse personal dedicado para llevar a cabo esas labores de evaluación de daños. Yo lo que veo en la evaluación de daños, y ha sido una pelea continua de concientización a los jefes míos, a toda la jerarquía de la Cruz Roja, es decirles, mire, la evaluación de daños no es más que la información de inteligencia, es un servicio de inteligencia que les va a proveer a ustedes toda esa información necesaria y les va a proveer todos los datos necesarios para que ustedes tomen las decisiones correctas. Entonces siempre uno debe tener en cuenta que el reconocimiento de la importancia del valor de la función nos va a dar a nosotros una habilidad para organizar y llevar a cabo la evaluación de daños en un desastre. Si no se tiene conocimiento o conciencia acerca de la evaluación de daños de un desastre, no se va a poder llegar a ese segundo punto. Nunca se va a poder decir, oye, esto es bien importante, le vamos a dar prioridad y vamos a empezarlo a hacer y lo vamos a hacer sistemáticamente, y esa es una de las funciones que se debe llevar a cabo inmediatamente después de un impacto desastre. El tercer objetivo que espero reconozcamos todos al final de esta hora y media, es el reconocimiento de los recursos comunitarios, los recursos que ustedes tienen en sus países respectivos con información vital para la función de evaluación de daños. O sea, dónde se está recopilando esa información que ustedes tienen en esos países, y es una de las bellezas de estas jornadas latinoamericanas, que hemos intercambiado información continuamente, y esta función, esta presentación no es nada diferente a las otras que hemos tenido. Yo espero que después de esta jornada o después de esta sesión tengamos un apreciamiento. Si acaso nos toca a alguno de nosotros ir a un país hermano a trabajar y nos toca la función de evaluación de daños, que podamos tener un listado mental o un listado en papel de dónde es que se va a recolectar esa información de daños, o de qué departamentos o de qué organismos es que hace la recolección de evaluación de daños en los diferentes países. Todo esto sería en vano sin la base, sin lo que yo llamo la base de ese triángulo, y es el reconocer entre nosotros o en nosotros mismos la habilidad para trabajar con otros organismos nacionales e internacionales y dar apoyo a esos organismos durante un operativo. La función de evaluación de daños no es más que la colección de esos datos, el análisis de esos datos y la proyección de las necesidades. Es un apoyo, es una función de apoyo completa. La gente de evaluación de daños no está prestando servicios directos, no está dando albergue a la gente, no le está dando de comer a la gente, no está prestando ningún servicio directo a la comunidad. Obviamente que en el proceso de evaluación de daños, y han ocurrido varios casos en los equipos de trabajo nuestros, cuando enviamos nuestros evaluadores de daños al campo, bueno, los dos extremos. Uno que ha querido empezar a ayudarle a las personas ya ancianas a sacar los implementos, los elementos de la casa porque se les mojó, etcétera, ¿no? Compasión y humanidad. El otro extremo, pues que se han encontrado un herido y han tenido que montar a ese herido en el carro y llevárselo al hospital. Lo que siempre le decimos nosotros a la gente que sale a hacer evaluación de daños, a menos de que haya una necesidad crítica, como en el caso de un herido, llevarlo al hospital para poderlo nivelar o poderlo salvar. La función de ellos es simplemente la recolección de esos datos, la evaluación de esos datos. Ellos no tienen ningún negocio, no tienen ninguna razón por la cual parar o retrasar todo ese proceso de evaluación de daños si se ponen a ayudarle a la tía Mili o a la tía Pili, que se les ha mojado las cosas y las tienen que sacar para que se sequen. Entonces, primero estudiaremos la sección del propósito de evaluación de daños, que ya básicamente la he estado tocando. Después estudiaremos la metodología que se utiliza para la evaluación de daños. Y por último, entonces, entraremos a los elementos administrativos, a tratar de entender cómo se administra una evaluación de daños en el campo o en el terreno. El propósito de esa sección primera es el de proveer información exacta, rápidamente, ya lo ven ustedes subrayado, de un nivel táctico y estratégico para la proyección de las necesidades presentes de un desastre,
durante las primeras 72 a 96 horas después de un impacto. Ustedes dirán, eso tal vez es un cronómetro o es una hora, un requerimiento de horas que se pueda cumplir en un país desarrollado. Yo les digo, yo he hecho evaluación de daños en países en el Caribe, donde esas horas se han mantenido como Biblia, y eso es lo que quiero impartirles a ustedes. La evaluación de daños como información vital para el apoyo de un operativo tiene que ser rápida. La información cambia continuamente en un desastre. Ustedes saben que a pesar de que un desastre sea de una misma clase, la tipología sea igual, los desastres impactan a las comunidades diferentemente, y en los eventos, lo que va ocurriendo, todas esas variantes que entran a los desastres, cambian los escenarios drásticamente de un día a otro, inclusive en las mismas horas. Lo importante o las bases para tener una buena evaluación de daños es que se tenga ya basado y se tenga ya en mente que se debe de cumplir ese cometido en esas horas. Si no se comete en esas horas, o sea, si no se cumple el cometido en esas horas, se va a perder todo el efecto de la evaluación de daños, y por ende las personas que tienen como responsabilidad el manejar ese operativo no van a poder tomar las decisiones correctas. Ahora, en cuanto a componentes estratégicos, digo yo ahí, proveer información exacta rápidamente de un nivel táctico estratégico. De táctico estamos hablando la clase de decisiones que se van a hacer. ¿Cuál va a ser la estructura del operativo? Todo eso depende de lo grave que sea el impacto del desastre. Lo grave que sea el impacto del desastre también entonces nos va a dar información acerca del requerimiento de personal. Esas son razones por las cuales se empieza a hacer esa evaluación de daños. Lo grave de ese impacto también nos va a permitir a nosotros la determinación de prioridades. ¿Cuáles son las prioridades? Hay que hacer evacuaciones, hay que ir a apagar incendios, hay que ir o sea, las diferentes prioridades. Hay que ir a proveerle comida a la gente porque se han quedado completamente sin comida, hay que darles refugios. Esas prioridades solo se pueden basar en la información que sale de una evaluación de daños, y por eso es que se necesita esa información de daños rápidamente. Y lo último, en cuanto a componente táctico, es esa posibilidad de la verificación de elegibilidad de las personas damnificadas. Muchas veces nosotros no le ponemos mucho cuidado a eso, y tenemos desastre tras desastre donde la prensa o los otros medios informativos se pegan de un ejemplo de una persona que esté abusando la ayuda que se le esté prestando. No importa y no vale que la ayuda que se esté prestando a la gran masa es ayuda efectiva y ayuda buena, pero si consiguen una persona que está utilizando el sistema, entonces se echa a perder todo el operativo. Entonces, en cuanto a componente táctico, lo que se trata de lograr con una evaluación de daños, bien hecha, es que esa evaluación tenga la documentación necesaria para después poderle dar beneficios directos a las personas que han sido realmente damnificadas. Eso lo debe de conseguir la documentación de una evaluación de daños. En cuanto a componentes estratégicos, ¿no? Lo que hablo yo, o lo que digo, a lo que me refiero yo en componentes estratégicos, es la proyección de costos. Una evaluación de daños permite hacer la proyección de costos, y en proyección de costos no estoy yo hablando de cuánto vale lo que se ha dañado, cuánto se le va a dar de ayuda a la gente. Es proyección de costos administrativos. Acuérdense ustedes que todo operativo requiere una movilización. Estamos hablando del requerimiento de personal. Entonces, estamos hablando de información que necesita la agencia o el gobierno que está empeñado o que está embarcado en hacer esa verificación de daños. Entonces, del censo de daños sale el componente estratégico de la proyección de costos. El otro componente estratégico que sale es el requerimiento de personal dirigente. ¿Quiénes van a ser los encargados del operativo? El otro componente estratégico es que ayuda a evaluar las capacidades internas, y también ayuda a evaluar la necesidad de ayudas externas. O sea, qué se puede suplir para ese desastre internamente, y qué se va a necesitar, no solo del extranjero en términos de hablar de otros países del extranjero, sino que se va a necesitar de la capital, que se va a necesitar de otros lados de donde siempre se pide ayuda. Una definición de evaluación de daños muy simple, que se acopla a todo lo que se ha hecho de trabajo de evaluación de daños en años pasados, y de todo el material que hay escrito en evaluación de daños. Es una simple recopilación de información acerca del volumen o de la extensión de los daños físicos después de un desastre.
Esa, en pocas palabras, es la definición de una evaluación de daños. Yo creo que lo más importante para una evaluación de daños es establecimiento de prioridades. Eso es lo primero que se piensa cuando uno está en el plano de hacer una evaluación de daños. Para mí, como evaluador de daños en el campo, lo que quiero que se haga con esa información que se está proveyendo es que los jefes, los que están tomando las determinaciones, puedan saber exactamente qué es lo que se necesita, dónde se necesita, qué tan rápidamente se pueden llegar y qué clase de ayuda se puede prestar primero. Si las vidas o propiedad continúan en peligro o no. Eso es lo más importante. Lo que decías tú, Esteban, hay necesidad de una continuidad de evacuación porque hay peligros subsiguientes, va a haber otros impactos sísmicos o el huracán viene y va a recurrir. Todas esas son cosas que se establecen a través de la evaluación de daños. Otra cuestión que uno nunca tiende a pensar en cuanto a la prioridad, sobre todo si está proveyendo refugios o si está evacuando, es necesidad de poblaciones especiales. Y en cuanto a poblaciones especiales, me refiero a los envejecientes. Si tienen ustedes envejecientes congregados. Otra es los inválidos, otra, ya hemos hablado sobre los hospitales, y otra que no se piensa mucho es sobre los presos, ¿no? Si una cárcel está en una sección que ha sido impactada, algo tiene que ocurrir con los presos. No quieren ustedes después que al censo, a las tabulaciones de censo de años, después les tengan que agregar una columna por crímenes, ¿no? Porque nadie pensó en que también se debían proveer las necesidades de esas personas. La otra cuestión es evaluar la ayuda que es necesaria, diciendo qué es lo que se necesita. La evaluación de daños es fabulosa para eso. La evaluación de daños le deja saber a uno el cuadro completo. Lo otro es dónde se necesita agua potable, comida, ayuda médica o solo se necesita rescate, se necesitan bomberos o se necesitan socorristas. Información al damnificado, eso es lo único que se necesita. Si la gente lo único que necesita es información, pues alguien que está encargado por la diseminación de información, darles información al público, lo puede hacer. O si la gente está viniendo a robar lo que ha quedado destrozado, pues entonces cordones de seguridad, etcétera. Lo otro es determinar la necesidad de personal y apoyo logístico. En cuanto a personal, pues la gente que se va a necesitar para trabajo. La evaluación de daños le va a decir qué número de personas se van a necesitar por cada una de esas funciones. Y al igual, qué apoyo logístico le van a tener que dar ustedes a esas personas para que se puedan desplazar, ¿no? Que llegue a un hospital y que tenga el personal hospitalario con todas las capacidades para ellos mantenerse a sí mismos. Si ustedes mandan personal al campo, ¿qué implementos administrativos van a necesitar ellos? No los manden simplemente con la ropa que ellos se van a llevar de la casa, mándenlos con lápices, mándenlos con cuadernos, etcétera. La otra cuestión también que la evaluación de daños les deja saber en cuanto a apoyo logístico a la comunidad, pues es qué clase de implementos o qué clase de insumos se están necesitando, si se necesita agua potable, toda esa es información que se saca o se recolecta de un censo de daños, y por eso es bien importante el censo de daños. Hay dos puntos más. El estimar costos. La evaluación de daños da esa información de estimar costos. ¿Cuál es el costo del operativo? Más la otra consideración que tienen los administradores de cualquier operativo es de dónde va a salir la plata. Muchos de ustedes pues se preocupan, y yo sé que he hablado con varios de ustedes que tienen defensas civiles en sus países respectivos que son completamente voluntarias, y muchas veces se ven en la situación de que no pueden ir a responder a un operativo grande porque no tienen los fondos. Con la evaluación de daños iniciales, si se determina el número de personal que se va a necesitar, se sabe cuánta plata se va a necesitar para que ese personal se desplace, entonces se da esa información como parte de evaluación de daños. Alguien tiene que ir a buscar esa plata. ¿De dónde va a venir esa plata? ¿Va a venir del gobierno? ¿Va a venir de alguna entidad privada? ¿Va a venir de los fondos que done la municipalidad, etcétera? O sea, la estimación de costos es una parte integral de la evaluación de daños. Y el último punto es obviamente que ya se ha dicho y me gustó que saliera bastante esa información exacta a los medios de comunicación, pero no solamente a los medios de comunicación, hay que compartirles información. Se comparte información con la prensa,
Otras agencias no gubernamentales, todas las agencias de voluntariado, etcétera, les va a dar a ellos un punto de apoyo y les va a dar a las agencias voluntarias el conocimiento de cómo pueden ellos reaccionar, cómo va a reaccionar un Cáritas si la necesidad de comida va a ser grande, porque la evaluación de daños lo demuestra. Y la prensa, ¿cuál es la razón primordial para darle información a la prensa? Para que la prensa, como tiene la obligación de informarle al público, le esté dando al público la información correcta. Al no darse la información a la prensa, lo que va a crearse es una serie de mitos, una serie de rumores y una serie de cuestiones que no están verificadas. Y la verificación de daños que se hace oficialmente va al meollo de ese problema. La información también se comparte con agencias del gobierno, porque hay muchas agencias que tienen su propio sistema de recolección de datos y la persona encargada en ONEMI, por ejemplo, cuando se reciben todos esos datos, yo veo un proceso muy lateral con las otras agencias que han ido recogiendo su propia información de censo de daños, y es algo de que se debe empezar a pensar. La coordinación empieza al nivel de compartir información. El principio viejo de you scratch my back, I'll scratch yours. No, usted me rasca la espalda a mí, yo le rasco la espalda a usted también. Y eso funciona muy bien con las otras agencias que están recogiendo esa información. A este nivel ya entonces la evaluación de daños pasa a ser compartida con otros países internacionales, que es la forma en que empieza a fluir o empieza a llegar la ayuda a los países afectados, y obviamente con el gobierno, los requerimientos que ustedes tengan internamente para compartir esa información dentro del gobierno. Les voy a hacer un resumen de todo lo que se ha dicho ahora en cuanto a, en realidad, los objetivos principales para una recolección una cobertura de una evaluación de daños. Lo primero es siempre tratar de identificar o determinar los daños más obvios, las muertes, los daños a vivienda, infraestructura, líneas de vida como el agua, etcétera. Identificar necesidades creadas por esos daños es tan importante como el conteo o la determinación de los daños que han existido. ¿Qué es lo que se necesita? ¿Tratamiento a los heridos es lo que se necesita? ¿La provisión de refugios o la provisión de agua e insumo? Esos son objetivos principales de la evaluación de daños. Lo otro es determinar los recursos locales en existencia que se puedan aplicar a todas esas necesidades que resultan a raíz de un desastre. Evaluar los esfuerzos de ayuda en la operación, quién está trabajando en el operativo, que también está trabajando la gente local en el operativo. Es algo que nunca se pregunta cuando se está haciendo una evaluación de daños. No sé si lo hacen acá desde ONEMI. ¿Ustedes cómo se sienten? ¿Cómo está trabajando el equipo a nivel de intendencia, a nivel de comuna? Y esas son cuestiones que son responsabilidad de evaluación de daños. Lo otro es identificar posibles peligros o peligros que vayan a afectar o que continúan afectando a la población o a su sistema social. O sea, siempre la monitoría. Y me interesó mucho la cuestión esta de la hidrología y del medio ambiente, porque ese es el área en que la evaluación de daños está progresando, o sea, hacia esa meta está progresando la evaluación de daños. Lo que se está tratando de hacer es lograr un equipo multidisciplinario que haga una evaluación de daños, que haya un hidrólogo, que haya un geólogo, que hayan diferentes personas analizando esa misma evaluación de daños para que nos esté dando resultados concretos o nos esté dando análisis de lo que en realidad la información significa. La otra importancia de la evaluación de daños es el recolectar información para mejorar la administración de un operativo en el futuro. Siempre se trata de tener eso en mente. Información como si los comités locales o las comunas están funcionando bien o no, etcétera. Toda esa información que se va a hacer a través de un censo de daños. Y lo último, obviamente, que la evaluación de daños no termina cuando se termina el esfuerzo y cuando se ha recolectado toda la información, sino que debe de continuarse paulatinamente a través de todo el operativo, para que al final del operativo se pueda hacer un análisis completo y se puedan dar recomendaciones de cómo mejorar los planes de preparación local y desarrollo estratégico para la mitigación de esos desastres que ocurren. Esos son puntos críticos en una evaluación de daños. Ahora, les he prometido que voy a continuar con mi organigrama acá de las 3 secciones. Ya hemos hablado del propósito de la evaluación de daños, ahora me quiero meter directamente en las metodologías de uso para la evaluación de daños. La primera evaluación que se hace, que se debe de hacer, es la evaluación de daños preliminar. Y ahora veremos las razones por las cuales se debe de hacer tan rápido y se llama preliminar.
evaluación de daños que se sigue o que se debe de seguir como metodología es una evaluación de daños definitiva. Esta de evaluación de daños es la espina dorsal de todo el operativo y esta nos va a dar de información más definitiva, más concreta acerca de la evaluación de daños, y se ha separado estas dos porque se extracta o se recopila diferente información en cada una de estas etapas de evaluación de daños. La última es la evaluación de daños que se hace ya al final, que es la postevaluación, que esa se empieza o se debe de haber empezado, debe de estar en camino ya de 7 a 15 días, y en algunas veces se hace un poco más tarde, después de que se han terminado estos otros dos métodos de evaluación de daños. O sea que básicamente lo que estamos siempre luchando en evaluación de daños es contra el tiempo, contra el reloj, tratando de llegar a esa información rápidamente, y lo que no hay son días, lo que hay es horas para poder completar esa evaluación de daños. Estudiamos el primer método de evaluación de daños. La definición básicamente de esa evaluación preliminar de censo de daños es el proveer un vistazo rápido del área afectada para determinar lo siguiente, y muchos de ustedes dieron esta información ya de la información que ustedes recaban inicialmente. El tipo de desastre es importantísimo. A uno lo llaman y vamos a trabajar un desastre, ¿no? Siempre ocurre, ¿no? ¿Y qué clase de ropa me pongo? ¿Cómo debo ir preparado? Esa es información que se debe recabar. Muchos casos, como el huracán, si uno va a hacer una evaluación de daños, debe estar preparado a encontrar tipos de daños diferentes, el tipo de daño por agua, el tipo de daño por viento, etcétera. Si va a trabajar en un terremoto, debe estar preparado a encontrar tipos de daños del terremoto mismo o tipos de daños de incendio. O sea, la tipología de los desastres afectan o el impacto de esos desastres es diferente, y siempre se debe tener en cuenta. Y una de las cosas más obvias que se olvidan siempre en los desastres es encontrar ese tipo de desastre, llegar a determinar qué tipo de desastre fue el que ocurrió. Las áreas y confines geográficos. Durante esta sección eliminar, lo que se está tratando de hacer es geográficamente llegar a rodear el área afectada. La característica del área, ¿qué tal es el área? ¿De qué clase es el área? ¿Es una área urbana? ¿Es una área rural? ¿Es un área industrial? ¿Es una área exactamente forestales, de parques nacionales? Es bien importante tener esa información porque nos va a decir a nosotros con qué rapidez nos debemos de movilizar y qué clase de necesidades van a ocurrir o se van a ver presentes en esa área. Un número aproximado de familias afectadas. Si ustedes están en Chile, yo sé que ustedes van a tener a su disposición rápidamente información del censo. No sé si todos los países tienen acceso, o si ustedes, si están encargados del censo de daños o de evaluación de daños, van a tener ustedes acceso a información demográfica, pero es algo que se empieza a colectar una vez que se tienen las áreas y confines geográficos. Esa información se transpone o se pone encima de los censos demográficos y otra información que ustedes tengan en esa comunidad, y pueden sacar un número aproximado de familias afectadas rápidamente. La severidad del impacto, qué tan grave fue el impacto, cómo están las áreas dentro de ese impacto, y otra información que se provee dentro de esta determinación preliminar es la accesibilidad. Se puede llegar a las áreas, se va a tener que llegar en helicóptero, del estado de las carreteras, qué tal es, los aeropuertos, toda la infraestructura de transporte, servicios públicos, están funcionando o no están funcionando, están interrumpidos, etcétera. Hay dos razones por las cuales se utilizan esto. Yo digo dos personas en cuanto a las personas que están manejando y manipulando esta información inmediatamente. La primera persona o la primera entidad que necesita este tipo de información preliminar de 24 a 48 horas es obviamente las personas que están encargadas de responder, las que tienen responsabilidad sobre ese desastre, o sea, todos los directivos que van después a compartir esa información con todos los medios de prensa, etcétera. Mucha de esta información preliminar la proveen los medios de prensa mismo, porque tienen un sistema de alerta, y ojalá nosotros aprendiésemos lecciones de ellos, porque parece que ellos llegan a las áreas de desastre mucho antes que las personas que trabajan en campos de emergencia. Siempre me sorprende a mí, aún en países muy desarrollados. La segunda entidad o la segunda persona que necesita esta información de censo preliminar es la persona que está haciendo la evaluación de daños. Esta evaluación preliminar da la metodología o da la información básica para planear la segunda metodología de evaluación de daños.
aquí nos va a decir que nos vamos a concentrar en esa área y que hay más o menos ese número aproximado de familias y que el área es de tal tipo. Esto es base para la segunda evaluación de daños definitiva y se define como la evaluación de daños definitiva ya un poco más sistemático, un poco más cuidadosamente, la recolección de datos exactos obtenidos por un equipo que camina o maneja o monta a caballo, pero tiene que pasar visualmente por el área afectada para determinar el grado de daños de cada estructura y reportar en números precisos las viviendas afectadas por clase, o sea, viviendas de las familias o las viviendas o edificaciones de pequeños negocios, de gobierno, etcétera, los edificios públicos, servicios públicos afectados. Lo que se trata de hacer en la evaluación de daños definitiva es tener la documentación necesaria para después determinar la elegibilidad de las personas damnificadas. Para las edificaciones, si estamos haciendo un censo de daños, digamos en esta calle, la mitad de la calle está afectada, los edificios están derrumbados, la otra mitad no, en la hoja del censo de daños va a aparecer todas las direcciones de esta calle y entonces a las edificaciones que no han sido afectadas les van a poner un 0, a las otras que están habitables, o sea, que necesitan daños menores o que han tenido daños menores, que necesitan reparaciones menores, las ventanas están rotas, las puertas están rotas, etcétera, pero que la familia puede seguir viviendo, habitando ahí, o que las personas que trabajan en ese lugar pueden regresar y reintegrarse a sus labores sin problema y sin mayor daño y sin mayor peligro a que se les venga la edificación encima, pues simplemente se le da una categoría de 1. Si la estructura es inocupable, o sea que hay peligro de que se va a venir al suelo o que necesite pues, reparaciones mayores, necesite reparaciones que van a llevarse a cabo por más de 2 o 3 semanas, entonces se le da esa categoría. Ya la destruida pues ni hay que explicar, ni hablar. En cuanto a servicios, si los servicios de electricidad, de agua, teléfono, por ejemplo, se han interrumpido en un área tan grande como el área metropolitana y se está haciendo una evaluación de daños y se ha sectoriado toda el área metropolitana de Santiago, pues habrá áreas que no tienen interrupción de servicios, otras áreas que tienen interrupción de servicio. Y yo digo, se le da el criterio número 1 cuando la interrupción va de 24 a 48 horas, o sea que las compañías de servicio pueden inmediatamente reintegrar esos servicios y ustedes como planeadores o planificadores o personas responsables por cumplir las necesidades que ocurran en ese desastre, no tengan que preocuparse de esas comunidades porque van a tener sus servicios prontamente. Número 2, si ya van a estar más de 3 días, porque cuando le dicen a uno las compañías de servicio que se van a demorar 3 o 4 días en restablecer el servicio, pueden ustedes contar con plena seguridad de que en realidad se van a demorar un poco más, 2 o 3 semanas, y ahí entonces ustedes van a tener que preocuparse de proveer apoyo a esas personas. Y lo último es si la interrupción va a durar de 7 o más días. Ahora, en cuanto a infraestructura, ya igualmente, usando un sistema muy simple, sin daños reparables, las carreteras se pueden transitar, estarán medio chuecas y tendrán más grietas, etcétera, pero el tráfico de carros no se interrumpe, al igual que los aeropuertos, los ferrocarriles están bien, en el puerto pues se habrán caído 2 casitas, 2 techos o se habrá caído un almacén completo, pero los barcos pueden seguir viniendo, entonces son daños que son reparables y que no paran el flujo de transporte. Daños que causan interrupción ya, donde no se puede permitir, ni se debe permitir por cuestiones de seguridad, que llegue algo a esa instalación o a ese establecimiento, y ya el tercero es destrucción total. En salud no lo codifiqué porque a mí como ser humano no me gusta que me pongan números o me vean como un número, o sea que en salud simplemente lo que se busca es determinar el número de desaparecidos, el número de heridos, el número de hospitalizados y el número de muertos. Hay otras consideraciones que se deben de hacer durante la evaluación de daños definitiva. Lo importante, y lo hemos estado hablando en el transcurso de la presentación, es que también pueden esas comunidades o esas personas afectadas cubrir sus propias necesidades. Lo otro es qué recursos locales o nacionales existen en el área que se puedan aplicar ahí, y ya eso, ya como ustedes ven en un censo de daños definitivo que se está haciendo en el campo o sobre el terreno, eso se puede inmediatamente ver.
¿Qué problemas de transmisiones de enfermedades epidémicas existen? ¿Qué posibilidades hay? Si hay muchos animales muertos, si hay muchos cadáveres, etcétera. Eso se puede ir recolectando en ese censo definitivo. ¿Cómo ha sido afectado el sistema de distribución de comida e insumo y qué clase de insumos necesitan los damnificados más? Agua, petróleo, gasolina, etcétera, o comida, los insumos mismos. ¿Cuántas muertes han ocurrido directa o indirectamente por el desastre, etcétera? La evaluación de daños es la evaluación postevaluativa. Esta evaluación postevaluativa va más a los daños, o sea, a identificar las necesidades adicionales creadas por un desastre. Estas necesidades adicionales creadas por el desastre van a estar fuera del alcance de los recursos locales y por ende requieren ayuda del extranjero en el caso de países amigos o del extranjero fuera del área. Esta es la información que se recopila para la fase de rehabilitación y reconstrucción porque es un poco más cuidadoso, ¿no? Ahí se toma en cuenta los resultados de la evaluación de daño definitiva, se toma en cuenta la evaluación de las necesidades totales que existen, el inventario de los recursos a mano, el inventario de los recursos disponibles de fuentes extranjeras, compaginación de las necesidades con los recursos para determinar los recursos adicionales requeridos y el último es el conocimiento de necesidades existentes antes del desastre que ya se sabía. La otra metodología de llevar a cabo una evaluación de daños es a través de un reconocimiento tecnológico y es la única forma en que pude traducir remote sensing. A lo mejor alguno de ustedes la puede traducir de alguna manera mejor, pero eso fue lo más cerca a lo que yo llegué. Lo que es un remote sensing, es un reconocimiento tecnológico, es una colección de datos que es bien comprensiva, es bien sinóptica y es una visión objetiva de una gran área en corto tiempo. El reconocimiento es hecho utilizando imágenes de satélites o fotografías aéreas. El método es muy útil, bastante útil y se utiliza en países desarrollados, me imagino que por acá, por estos lados también, pero siempre con la precaución de que es útil en la identificación y en la planeación de riesgos, o sea, antes de que haya ocurrido el incidente. Y también es útil, importante durante la etapa de reconstrucción o rehabilitación. Ya habían ustedes oído hablar, una de las razones por las cuales se hace una evaluación de censo, una evaluación de daños, es para ver dónde se va a empezar el proceso de rehabilitación y de reconstrucción. Este reconocimiento tecnológico es muy bueno para ese caso. Entonces vamos a ver cómo se organiza y cómo se ejecuta la función de evaluación de daños durante un operativo de desastre. No solo está la organización de trabajo, cómo deben de ustedes organizarse para desempeñar la evaluación de daños, también ustedes deben de tener el pensamiento de que van a planear el personal necesario, que tienen la responsabilidad de planear el personal necesario para llevar a cabo una evaluación de daños. O sea, son dos cosas muy diferentes que se deben de tener en cuenta, ¿no? El entrenamiento, que es una, la cuestión didáctica, y el otro es la orientación de la información que se le debe dar a la gente. Otra cuestión es la coordinación de la evaluación, cómo se va a coordinar todo el trabajo, si sabemos que estamos corriendo contra el reloj, qué es lo que se va a hacer primero, dónde se va a enviar a la gente primero y cómo se va a llevar todo el control de todos los equipos de trabajo que se están enviando, utilizando el sistema como lo utilizan aquí en ONEMI, de tener mapas cubiertos con el acetato, estarlos cubriendo con marcadores como estos que se pueden borrar fácilmente. Es muy fácil tener el control de todo ese personal, pero eso es la responsabilidad de la persona que hace la evaluación de daños. Después se coordina la información y la diseminación de esa información. Ya ustedes, como son parte de un sistema de inteligencia, de colectar información, de colectar datos, y ya ustedes están conectados con las personas que tienen información acerca de ese desastre, pues están coordinando y están compartiendo esa información. Ya ustedes deben de tener ese punto de vista en mente. Y lo último que se debe de hacer ya como responsabilidad administrativa es siempre el cierre del trabajo. Uno siempre habla acerca de preparación y de estar listos para ir a apagar ese incendio o hacer lo que se tiene que hacer, pero uno nunca habla de lo que tiene que hacer al final, ya saliendo, ¿no? Que uno tiene la responsabilidad administrativa de cerrar todo, y el cerrar todo quiere decir ya de dejar al personal, de darles la evaluación al personal, de escribir cartas de agradecimiento, de entregar todo el material que ha utilizado durante el operativo
hacer el reporte narrativo final y asegurarse de que queden todas las cuentas pagadas o que queden todas las cuentas claras. Eso como responsabilidad administrativa. Ahora, en cuanto a organización del trabajo, ya un poco más pragmáticamente, lo que se debe de hacer siempre es tener en claro la descripción de labores a desempeñar. O sea, ya cuando ustedes regresen a los lugares de su trabajo van a tener que empezar de quién va a ser la responsabilidad de evaluación de daños. Ese jefe va a tener ciertas responsabilidades, ciertas obligaciones, va a tener un job description, ¿no? ¿Qué es lo que se espera de esa persona? A nivel de comuna, la persona que recolecta esos datos para la evaluación de daños, ¿qué responsabilidades les van a poner ustedes encima? O sea, que tienen que empezar a hacer una tabla de organización con sus debidos, ¿cómo le llaman ustedes a job description? Con sus debidos... Descripción de cargos. La otra que se hace es siempre la planeación del trabajo. Una vez que se tienen las personas identificadas, las personas claves que van a llevar la evaluación de daños y todo depende a la estructura administrativa de ustedes, entonces ya se sabe cómo se va a planear el trabajo, a quiénes van a poner ustedes responsables de las áreas afectadas. Esas personas van a tener que hacer su propio reclutamiento. Siempre se espera que el que hace la evaluación de daños es una persona recursiva porque se sabe meter por todos los huecos y se sabe encontrar toda la información y sabe averiguar todo lo que se debe averiguar en una área afectada. Esa persona entonces también va a tener los mismos recursos o va a tener la responsabilidad de equiparse a sí mismo. Cuando yo salgo en una evaluación de daños, salgo solo, yo no salgo con equipo. Es muy costoso movilizar personal que básicamente se puede entrenar en media hora, en 45 minutos a llenar los formularios de evaluación de daños en el campo, a tener que traerlos de Santiago, movilizarse con un equipo de 300, 500 o 600 personas a hacer una evaluación de daños en el campo. Entonces siempre se consiguen en el campo y para eso pues deben de tener ustedes poder de convencimiento y poder de movilizar las masas para que puedan hacer el trabajo. Una vez que los tiene, pues los va a tener que entrenar, los va a tener que orientar y va a tener que hacer el intercambio, siempre manteniéndolos informados de lo que está ocurriendo. La información que usted recibe es información que se está compartiendo continuamente, no solamente con otras agencias y con las responsabilidades que usted tiene dentro de su agencia, sino con las personas que le están haciendo el trabajo a ustedes. La evaluación de daños obviamente que se cubren las tres fases muy distintivamente y muy separadamente, entonces se tiene que hacer meticulosamente. Primero se termina con la preliminar, después se va con la definitiva, después con la posevaluativa, o sea que no se vayan a hacer un sancocho o se vayan a hacer ustedes un revoltillo de evaluación porque no van a poder encontrarse después de que empiece toda esta carrera. El debriefing, el informe pormenorizado, es una de esas cosas que se deben de hacer y lo enfatizo mucho, ya ustedes están tan preocupados de los efectos de salud mental que tienen los desastres en las víctimas. Yo les avanzo que los efectos de salud mental también se empiezan a ver en los trabajadores. Uno empieza a ver que la gente empieza a trabajar horas largas, ya empiezan a jugar la plata o van a buscar prostíbulos o van a buscar alcohol, etcétera. Son cosas que se deben de empezar a evitar. Y una de las formas en que se puede evitar eso es dándoles a los trabajadores suyos, a la gente de su equipo, la oportunidad de que se les haga un debriefing de ustedes están viendo gente al campo a hacer trabajo que los va a traumatizar de alguna manera. Lo único que les pido es que cuando regresen esas personas, la responsabilidad de sentarse con ellos y decir, bueno, hermanito, ¿qué fue lo que usted vio en el campo? Cuénteme, deme todos sus formularios, etcétera. Eso es un informe pormenorizado que también les va a ayudar a ustedes a evitar problemas más adelante y que les va a dar ese énfasis o esa importancia a esas personas que le están haciendo el trabajo. Y lo último que se hace ya entonces con el informe pormenorizado es la estadística. Dentro de la estadística misma, no solamente es la recolección de datos, pero ese es el análisis de datos que se va a empezar a hacer en base a la información que reciba. Y lo último entonces es la cierre de labores. Esta organización, así a vuelo de pájaro, porque yo sé que me he estado corriendo de tiempo, cada uno de estos elementos son elementos que hay que planearlos, que hay que discutirlos y son elementos que toman bastante tiempo en pensarlos y ponerlos en efecto. En papel, eso es básicamente lo que se debe de hacer.